Leemos por todos lados que no debería de preocuparnos la situación en Medio Oriente. Hablando específicamente de estos últimos días, Afganistán, sin embargo, este país tiene mucho más nexo del que creemos, sobre todo si hablamos del sexenio de Felipe Calderón e incluso Peña Nieto, pero más sobre el presidente panista. En este video te explico la relación entre los talibanes, el Medio Oriente, Calderón, García Luna y la venta de sustancias ilícitas a través de grupos delincuenciales. ¿Será que de esto también te hablará la derecha y los noticieros? Esto es Malabar Político. Vámonos con la información. Bienvenidos y gracias por el apoyo, un abrazo y un saludote para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Villalpando, gracias por acompañarnos en un video más aquí a través de Malabar Político. Antes de irme con la información, te voy a pedir que me ayudes apretando la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que cada vez que tengamos un video YouTube recomiende las voces independientes y sigamos creciendo como una familia y una comunidad en pie de lucha y bien informados. Y vámonos directamente con la información, y es que mientras hay personas que te dicen que no deberíamos de preocuparnos tanto por lo que está pasando en Afganistán, en Oriente Medio, porque eso no nos afectaría en México, déjame decirte que sí. Y específicamente estamos hablando de la plantación de amapola y opio y sobre todo lo que se realizó en México durante el sexenio Calderón, que fue el abastecimiento más grande utilizando estas sustancias para convertirlas en sustancias ilícitas y después enviarla a los Estados Unidos. Y vámonos con los datos, y quiero citar en este momento la columna de Manuel Molano, que señala que una nota de Jonathan Landay de la agencia Reuters, publicada el 16 de agosto, revela que la producción de opio puede ser cercana del 7% del PIB afgano. Algunas fuentes afirman que el ingreso del talibán por la vía es en 400 millones de dólares. Se estima la producción afgana en casi 10,000 toneladas, que representan el 80% de la producción global. Por volumen, Afganistán puede ponerle el precio al opio al resto del mundo, también porque es muy posible que sus costos de transporte por llegar al mercado de los Estados Unidos sean altos. Y una cosa es que lleguen para medicamentos y otra cosa es que lleguen para los grupos, como sucedió en el México de Felipe Calderón. Y es que, señoras y señores, la nota que citaba el buen Manuel es específicamente esta. Y quiero agregar a ello la historia detrás del boom de diversas sustancias que se están realizando en México y que tuvieron ese auge gigante durante el sexenio de Calderón en los estados como Sinaloa, en Michoacán y en Guerrero. Esas regiones que se encuentran la mayoría de las zonas de producción de amapola, de cuyo bulbo se extrae una goma con la que se elabora pues la llamada heroína, ¿no? Y bueno, también se utilizan otras como el opio y la morfina. También allí se encuentra la mayor parte de los laboratorios que la procesan, así como también inician las rutas de transporte hacia el mercado estadounidense, tanto por la carretera, por la vía aérea. Y voy a citar una nota del 2013 que se llama así: la historia detrás del boom de esta sustancia en México. Específicamente 2013. Y está hablando del sexenio de Felipe Calderón. Especialistas advierten que al menos 3 grupos pretenden controlar esta región, aunque hasta el momento la balanza se inclina a favor de la organización de Sinaloa. Tal interés parece coincidir con un dato de la Oficina de Naciones Unidas que repite desde hace varios años: México ocupa un lugar cada vez más importante en la venta de esta sustancia. El reporte mundial sobre drogas del 2013 indica que la producción mexicana de esta sustancia se estima que es 30 veces mayor a la de Colombia en el sexenio de Felipe Calderón con opio, y que por supuesto había un trato con personas de Medio Oriente. Y ahorita también vamos a entrar a detalle en el por qué había un contacto directo, no solo de un grupo, sino de muchos. Y bueno, más adelante vemos en esta información que las cifras de la Sedena revelan un aumento en la zona de cultivo de amapola, y esto lo afirma el especialista Islas, donde señala
donde crece la producción es en Nayarit, en Durango, Colima y Guerrero. ¿Por qué? Hay varios factores. El informe de la ONU señala que en Colombia se redujo la superficie de cultivo y al mismo tiempo aumentó en México, donde hay unas 12,000 hectáreas con un correspondiente potencial mayor de producción de esta sustancia. La mayor parte del territorio se encuentra en la zona que controla el Sinaloa, el grupo de Sinaloa, que fue altamente beneficiado por Felipe Calderón y García Luna. Tuvieron tratos e incluso García Luna, mano derecha de Felipe Calderón, está pues en cárcel y en juicio en Nueva York, en los Estados Unidos, por estos mismos nexos, por estos mismos delitos. Señoras y señores, déjenme contarle una historia que casi no sale en los medios, y es el siguiente título. Los hombres de Soleimani buscaron a esa organización de la letra Z para acabar con un embajador. Todo esto se realizó entre Oriente Medio y los grupos de delincuenciales de México. El presidente Donald Trump anunció el abatimiento, ¿se acuerdan? Del abatimiento de Qasem Soleimani a principios del año pasado, que pues al parecer iba a desatar una batalla gigantesca en todo el mundo, y a quien calificó como el enemigo número uno del mundo, y quien durante muchos años fue líder de las fuerzas Quds, una organización que supuestamente buscó el apoyo de esta organización mexicana para realizar ataques en Estados Unidos. ¿Cuándo hizo esto? Pues fue durante el 2011, en el gobierno de Felipe Calderón. El gobierno de Estados Unidos, según dice Expansión, dio a conocer que un hombre llamado Mazor Arbabsiar había sido detenido por planear un abatimiento a Adel Juvier, embajador de Arabia Saudita en los Estados Unidos, por un pago de $1,500,000. Eso le iban a dar a las organizaciones mexicanas, $1,500,000. Se reunió en el país en varias ocasiones con dos agentes encubiertos de la administración de la DEA, que pensaba que eran miembros de esta misma organización. Y bueno, ya la historia dice que tras ser detenido y llevado a juicio, Arbabsiar admitió que agentes de las fuerzas Quds, que desde 1998 comandaba Soleimani, estaban implicados en el complot, ya que reclutaron y financiaron para cometer ese y otros delitos. Es decir, que estaban bien conectados desde 1998 con organizaciones mexicanas. Se fija lo grave de la situación que tiene Oriente Medio con México. Hay una conexión directa y creo que el Talibán debería de preocuparnos lo bastante. Todo lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón, Oriente Medio, sea Afganistán o no sea Afganistán, son países que tienen políticas similares, y sobre todo si hablamos de Afganistán y el plantío que también se da en México y que incluso es mucho menor que el de allá, porque allá pues hay ciertas reglas. Hablando en específico, pues llega específicamente a México y de México a los Estados Unidos, pero no llega para medicinas, sino que llega en sustancias ilícitas. Loret de Mola, que fue a hacer el ridículo a Oriente Medio a inicios de los años 2000, tiene una opinión al respecto de esta situación. Uno de los temas que también está preocupando es el tema de las mujeres. El impresentable disque periodista habló al respecto. ¿Y qué comenta? Pues señala una serie de hechos, 3 en específico, y el primero señala Navidad del 2001. En Jalalabad y Kandahar, las mujeres afganas ya no viven bajo la opresión de los talibanes. Sus ciudades acaban de ser liberadas por el ejército de Estados Unidos. Supuestamente, ¿no? Al menos así decía la prensa vendida internacional. Pero parece que poco ha cambiado en la vida de ellas, como si no se le cayeran, no se la creyeran o tengan miedo de creérsela. Sigue recorriendo las calles cubiertas de pies a cabeza en sus burkas negras. Trato de entrevistarlas, sabemos que eran puros montajes,
pero para que me respondan tengo que pedir permiso a sus esposos y casi nunca lo otorgan. Esto pues sí es real, esto sí es real. Aunque el señor haga montajes, no sé si esto le sucedió a él, pero esto sí es real. Esa es una de las historias que contó Loret de Mola en Informador MX. Aunado, bueno, sus montajes que sigue presumiendo, no sé por qué lo sigue presumiendo, pero bueno, estos montajes que ya fueron totalmente revelados en Oriente Medio. Pues bueno, señoras y señores, hasta aquí dejo el video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si les gustó, no se olviden darle like, de suscribirse y apretar la campanita. Así YouTube nos apoya a estas voces independientes. Ahí nos vemos.